Bueno, hay datos científicos que dicen que cuando la gente está en extrema necesidad puede hacer cosas como estas, ¿no? Pero en general, este tipo de cosas no pasan en el mundo. La gente no detiene el tren con la mano, ¿verdad? Los jóvenes no pueden levantar un vehículo. Bueno, tal vez los vehículos de ahora que no pesan nada, pero los de antes que eran puro fierro, ¿no? Y los niños necesitan una buena alimentación para vivir. Pero por alguna razón esas historias me daban mucha emoción y me daban mucha esperanza. Porque veía yo que existía, por lo menos en fantasía, un mundo donde la gente que no tiene suficiente fuerza saca fuerzas de su debilidad para hacer algo interesante o algo que está fuera de lo común. Y yo creo que todos nosotros en algún sentido nos gustan las historias del underdog, ¿verdad? De la persona débil que nadie espera nada de él y que de repente se convierte en el héroe de la película. No sé si alguno de ustedes en su historia personal en algún momento alguien ha dicho, no, es que tú no puedes, no, es que tú no la vas a hacer, no, es que ese negocio no es para ti, no, es que tú no... Y de repente uno se animó y salió adelante, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene una historia así en su propia vida? Sí, claro. Muchos de nosotros no te dijeron, no puedes ir a la escuela porque no tienes dinero para pagar. Y dijo, pues voy a trabajar y voy a pedir préstamos y voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a salir adelante. Y yo creo que estas historias nos gustan mucho precisamente porque nos recuerdan de un mundo que debiera ser pero que no existe. O por lo menos no existe en este momento. El mundo en que vivimos es el mundo donde los poderosos y los fuertes y los que tienen mucho dinero y la gente que ya arregló toda su vida regularmente son a quienes les va bien en su vida y los demás, casi todos nosotros tenemos que luchar con un montón de debilidades. ¿Cierto o no es cierto? Esas historias son fascinantes, esta y muchas otras, porque nos hacen pensar en un mundo de cabeza, en un mundo donde el debilucho se pone las pilas y se defiende del que le está haciendo bullying, ¿no? Un mundo que nos recuerda la jovencita pobre que es rescatada por un hombre rico y se casa con ella, o una princesa que está en una torre y un príncipe viene a salvarla. Son fascinantes. Que los débiles podamos hacer algo importante es una historia fascinante. Pero déjenme traerlos a la realidad porque esto no pasa todo el tiempo. Es más, difícilmente pasa porque la mayoría de nosotros, en lugar de poder contar tanto nuestros éxitos, podemos contar mucho más nuestros fracasos. ¿No es cierto? La gran mayoría de nosotros, en lugar de decir, no, mira, yo he sido exitoso en esto y en todo donde me he puesto a hacer algo, yo he sido exitoso. La gran mayoría de nosotros, más bien tenemos una lista grande, muy grande, de fracasos, de luchas, de problemas sin resolver. Y a pesar de eso, como que encontramos de alguna manera la fortaleza para seguir adelante, ¿no es cierto? Pronto nos damos cuenta que no somos ese tipo de personas que salen en los cuentos, que son las personas fuertes y los nobles y los ricos y los poderosos, pero quisiéramos que fuera así a veces el mundo. Pronto nos damos cuenta que la realidad en que nosotros vivimos es una realidad distinta. El mundo no le pertenece a ese tipo de personas, le pertenece a otro tipo de personas. Pero ¿se imaginan ustedes un mundo donde las cosas marchan de una manera completamente distinta? ¿Se pueden imaginar un lugar donde los débiles y los pobres y los necesitados y los quebrantados y los que no han podido arreglar su vida tienen un espacio, y no solamente un espacio, son los más importantes? Les invito a que busquen en sus Biblias el último capítulo de Romanos. Ya se pueden dar un aplauso a ustedes porque terminamos el libro de Romanos, nos tomó 8 semanas. Y si ustedes lo estuvieron leyendo en su casa, ya pueden decir con gusto, ¿sabes qué? Yo ya me leí todo la carta a los romanos y ya escuché unas predicaciones, más o menos ya sé de qué se trata. Capítulo 16 del libro de Romanos. Cuando uno termina de ver una película, al final de la película aparece ¿qué? ¿Qué aparecen? Los créditos. Nadie ve los créditos, ¿verdad que no? Solo la gente que está interesada en saber alguna cosa de la película, una canción o algo, se queda a mirar. Bueno, los productores se han dado cuenta que a nadie le gustan los créditos y entonces nos ponen un pedacito de película. Después de la película que duró 3 horas y media, nos ponen un pedacito de película al final de todos los créditos. Yo voy al cine con mi esposa y luego le digo,
No, la película estuvo malísima y todavía quieres que nos quedemos a mirar after credits. No quiero eso. Pero los créditos son la cosa menos importante para la persona que está viendo la película. No queremos verla, la gente se sale a la hora de los credits, ¿verdad? Y no le importa mucho lo que está pasando ahí. El capítulo 16 del libro de Romanos es el crédito de la carta, son los créditos, ¿ok? Y a primera vista uno los va a mirar y va a decir, ay no, eso está aburrido. Es como leer los primeros capítulos de Crónicas. Es leer un montón de nombres raros, sin ninguna referencia histórica, como que nada pasó ahí, nada más estar leyendo. Ay no, qué terrible. Y así pareciera cuando empezamos a leer la última parte del libro, de la carta a los Romanos. Nos encontramos con los credits más bien, ¿verdad? Con la lista de personas que hicieron posible que esto ocurriera. Porque los créditos de una película no parecen ser importantes, pero sin los créditos de la película, o sea, sin las personas que participaron, no hubiera sido posible tener esa película. Los actores, por más famosos que sean, son secundarios siempre en la trama. Los que hicieron que la película ocurriera son el productor, el director, los asistentes, los camarógrafos, los que maquillaban. El actor lo único que hizo fue pararse al frente y usar su talento pero en realidad le pertenecen a las personas que trabajaron en la película el derecho de decir nosotros hicimos esa buena película y también decir nosotros hicimos esa mala película. Y acá en Romanos capítulo 16, Pablo está ofreciendo su lista de los créditos, las personas que hacen posible que lo que estamos diciendo haya ocurrido. También nos deja un after credit ahí. ¿Quieren encontrarlo? Les voy a dar una pista. Está en el versículo 20 del capítulo 16. El apóstol Pablo nos va a dejar un after credit ahí en todos sus créditos. Una escenita que dice uno, ay, ¿y esto por qué aparece ahí? Búsquenla, van a ver, van a darse cuenta de lo que estoy diciendo en el versículo 20. Pero aunque no pareciera importante esta lista, vamos a descubrir algo muy interesante hoy cuando estemos leyendo el capítulo 16 del libro de Romanos. No lo vamos a leer todo, vamos a leer unos cuantos versículos y luego la doxología al final también. Les recomiendo, dice, iniciando en el versículo 1, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Por cierto, si alguien va a tener bebé próximamente, no ande buscando nombres bíblicos y llegue acá donde se llama una Trifosa y Trifana y dice, le voy a nombrar a mi niña Trifosa. Imagínense, qué cosas, ¿no? Yo sé que a los cristianos nos gusta encontrar nombres bíblicos, pero hay unos que no se acomodan mucho. Pero bueno, comenzando con este que no está tan mal, dice Pablo, les recomiendo a mi hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Crencea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en la que ella necesite de vosotros, porque ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia en su casa, saluden a Epeneto. Imagínense a su niño. ¿Cómo le vas a poner a tu niño, Carla? Epeneto. Le vamos a decir Epenetito. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Para Cristo, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano. Yo tenía un amigo que se llamaba Urbano. ¿De verdad? Sí, se llamaba Urbano. ¿Cómo creen que se llamaba el hermano de él? Urbano, y saluden a mi colaborador y a Estaquis. Ese suena como el nombre de los chips que se comen los muchachos, ¿verdad? Saluden a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo, a Herodión, mi pariente, a Narciso, los cuales están en el Señor, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, a la amada Pérsida, la cual trabaja en el Señor, a Rufo, a Cíntrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, a Filólogo, a Julia, Nereo, a su hermana. ¿Ya se aburrieron de leer los créditos? Como que Pablo sigue con los nombres, ¿no? Y va a continuar. Y uno dice, ay, qué aburrido, ¿no? Pero si ponemos un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta que esa es una lista increíble de personas que hicieron cosas increíbles. Miren, Priscila y Aquila dice que expusieron su vida por Pablo.
O sea, cuando dice expusieron su vida, no quiere decir que Pablo se le antojó un café del McDonald's y ellos se pararon en la medianoche a buscar. No. Exponer la vida era literalmente decir, pues aquí estamos para que nos maten a nosotros en lugar de a Pablo. O vamos a hacer una misión para ayudar al evangelio y si morimos, como el mismo apóstol le dice a los ancianos en Éfeso, que les dice, pues voy para Jerusalén y ya el Espíritu me ha declarado que voy a estar en prisión y hasta la muerte. Pero si eso es lo que el Señor quiere, pues eso es lo que va a ocurrir. Priscila y Aquila, dice, expusieron su vida. Andrónico y Junias, ¿qué son? Dice, compañeros de prisiones. O sea que estos dos, Andrónico y ella, Junias es un nombre femenino, son compañeros de prisiones de Pablo. O sea, estuvieron en la cárcel junto con Pablo. ¿Cuántas veces? No sabemos, pero esta gente estuvo con Pablo en la cárcel. Apeles dice que fue aprobado por el Señor. Saben que Pablo no utiliza ese término ligeramente. Cuando habla de que alguien ha sido aprobado en el Señor, regularmente se refiere a alguien que ha pasado innumerables pruebas, trabajos, sufrimientos, dolores, luchas, tribulaciones, y ha sido probado como fiel delante del Señor. Es un hombre que ha sufrido mucho, pero está ahí. Y luego una lista increíble de personas que dice el apóstol Pablo, han trabajado duro para el Señor. Y nosotros, pues por nuestro contexto acá ahora moderno, cuando decimos alguien ha trabajado duro, sin tratar de minimizar el trabajo de todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Pero pues para nosotros el trabajo duro es limpiar el edificio, venir temprano en la mañana a hacer el café. Todo se agradece, todo es hermoso, ¿verdad? Pero cuando en el tiempo bíblico decían que han trabajado duro por el Señor, que literalmente que estaban en el campo de batalla, exponiendo sus vidas, sus cuerpos a las necesidades, al hambre, a la pobreza, habían abandonado todo y habían sido abandonados por todos. Y es una lista grande de personas que dicen han trabajado duro para el Señor. Pero ¿sabe cuál es la lista más impresionante para mí? La lista de las mujeres. En el tiempo bíblico, como ustedes saben, las mujeres no tienen un estatus social, así que digas tú, oye, no, las mujeres así como ahora pueden ser ejecutivas de una empresa, pueden tener su propio negocio. No. Las mujeres no tienen ni voz ni voto, no cuentan en las cortes, no tienen muchos derechos, no son consideradas. Hay escritos antiguos que dicen cosas como, te doy gracias, Señor, porque me hiciste hombre y no mujer. Porque si me hubieras hecho mujer, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, la mujer no tenía un lugar así muy alto en la sociedad, ni tenía un lugar muy apropiado en los negocios, ni nada por el estilo. La lista del apóstol Pablo en los créditos de Romanos capítulo 16 tiene un montón de nombres de mujeres, empezando con Febe, que era diaconisa de la iglesia. Y el proceso para llegar a ser una diaconisa o un diácono de la iglesia era un proceso riguroso. Y ella dice, llegó a ser diaconisa de la iglesia y ella llevaba la carta de Pablo. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Sí, Pablo había escrito la carta a los romanos, que era un tratado muy importante. Pablo tenía un montón de colaboradores valientes, fuertes, dignos de llevar la misiva, dispuestos a arriesgar su vida por llevar esta carta a las iglesias. ¿A quién escoge Pablo? A Febe, a una mujer, y la manda con la carta. Y usualmente la persona que llevaba la carta era el emisario del que escribía. Es decir, que probablemente Febe fue a las iglesias, a cada una de las iglesias en los lugares, en las casas, y leyó la carta y enseñó y animó a los hermanos que estaban ahí y fungió como una embajadora de Pablo, como una embajadora de Cristo delante de todos los demás. No es una cosa mínima. Esta mujer recibió del apóstol Pablo esta tarea tan importante, pero no porque Pablo dijo, vamos a encargarle a Febe, no, porque Febe con su testimonio había ganado el privilegio de ser una de las colaboradoras principales de Pablo. Dice, por ejemplo, que estaba también Priscila y la iglesia en su casa. Y es curioso, los estudiantes del griego
en el griego del Nuevo Testamento dicen que los nombres cuando son en pareja, muchas veces cuando el que aparece primero es el que lleva la autoridad o es el que es encargado de alguna cosa. Y en los escritos de Pablo, Priscila siempre aparece antes de Aquila. Dice Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Es probable que Priscila era la mujer que dirigía la iglesia donde se reunían ahí en la casa de quien sea que se reunieran. Es una plantadora de iglesias con su esposo que era bueno para predicar, porque Apolos dice que era muy bueno con la palabra. Perdón, Priscila y Aquila era su esposo, no Apolos. María ha trabajado mucho. Viniendo de Pablo, quiere decir que María ha trabajado mucho. ¿Quién más? Junias. Junias por mucho tiempo se creyó que era un nombre masculino porque dice que ella era prominente entre los apóstoles. Pablo, y entonces decían algunos que al poner a este personaje Junias como uno de los apóstoles, entonces decían era un varón. Pero ya desde el siglo IV, Juan Crisóstomo dice que Junias era una mujer. Era una mujer que dice que tenía prominencia entre los apóstoles. Era una mujer que había servido en el mismo ministerio, o un ministerio muy parecido al que el apóstol Pablo había servido también como un apóstol de Jesucristo, aunque no como los 12, pero ella era prominente, dice, entre los apóstoles, Junias. Trifena y Trifosa, que a pesar de su nombre tan extraño, aparecen en la lista como mujeres junto con Pérsida que han trabajado mucho para el Señor. Y fíjense, cuando vemos una lista como esta de personas que aparecen así, inmediatamente notamos que son personas que no cumplen con los estándares de lo que nosotros pensamos una persona exitosa debe ser. Porque nosotros en nuestro tiempo moderno, pero también en el tiempo de los romanos, las personas nobles, las personas exitosas, las personas poderosas son las que tenían derecho de ocupar estos cargos importantes. Y en la lista que vemos aquí de Pablo nos damos cuenta que estas personas tal vez no tienen la popularidad o las riquezas o el carisma que esperaríamos de alguien en una posición como esta. ¿Qué hay en la vida cristiana? ¿Qué hay en el Evangelio que le da un lugar especial a personas débiles? ¿Qué hay en la vida? Y quiero que piensen en esto por un momento, porque acabamos de determinar al principio que, como dice el apóstol Pablo a la iglesia, nosotros no somos ni muchos ricos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos fuertes. Uno que otro por ahí se cree rico y poderoso y fuerte, pero en realidad nosotros somos pobres y débiles y sencillos. ¿Verdad que sí? Digan amén a eso, porque es cierto. Y no somos el tipo de personas que son considerados usualmente para estas grandes posiciones y estos grandes lugares y estas grandes obras. No. Y hay algo muy extraño en la iglesia de Jesucristo. Hay algo muy extraño en el mensaje del Evangelio. De hecho, es algo que los romanos detestaban del cristianismo. Los romanos detestaban el cristianismo, lo llamaban el equilibrador de la sociedad. Decían, esos cristianos están equilibrando la sociedad, están haciendo que todos seamos de la misma estirpe, del mismo nivel. No, debe haber niveles altos y más altos y más altos, y la gente debe aspirar a esos lugares más altos, y ustedes cristianos hacen que todos sean iguales. De hecho, en el mundo moderno, pero también en la iglesia moderna, tenemos esta tendencia de mirar a los poderosos y a los exitosos y a los grandes, incluso a veces hasta para dirigir la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos un problema con el culto a la personalidad, la admiración excesiva, digo yo a veces obsesiva, de los famosos, hasta famosos cristianos. Ya eso en sí es una incongruencia decir que hay famosos cristianos o celebridades cristianas, ¿no es cierto? Tenemos esta tendencia de elevar ciertas posiciones, ciertos talentos por encima de otras cosas. Yo recuerdo en una ocasión, me voy a tener que acomodar esto, disculpen,
Esto lo vamos a... Yo creo que otro con las orejas más pequeñas que yo, que es casi todos ustedes, se pone este micrófono de vez en cuando y lo deja así medio chueco. Yo recuerdo en una ocasión estábamos en la iglesia donde comenzamos hace muchos años, estábamos en una reunión del staff y una de las mujeres, la directora del grupo de niños o del ministerio de niños, contó ese día, era martes en la mañana, y dijo yo el sábado pasado, dijo, fui a un concierto y ahí dio el nombre de uno de esos que son famosos en el mundo cristiano, y fui al concierto de no sé qué. Oh my gosh, dijo la mujer. Oh my gosh, estábamos en el cielo. Es la cosa más hermosa que ha ocurrido en todo el mundo. ¿Cómo me gustaría que la iglesia fuera así todos los domingos? Y cuando ella dijo eso, yo volteé a ver al pobre hermano que dirigía la alabanza en aquel tiempo, su carita así. Como diciendo, yo no tengo el presupuesto de Toby Mac. Yo no tengo el talento de Paul, ¿sabe cómo se llama? Yo no soy Hillsong. Yo no soy Bethel. Yo no soy Marcos Witt. Gracias a Dios. Yo no tengo esas cosas. Pero las expectativas de la sociedad moderna es que, oye, tiene que haber más, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho más que eso. Ayer por la mañana o el viernes, no sé cuándo, le envié a unos hermanos, a Mike y a Carlos, las expectativas que el pastor y que a veces la gente tiene para el pastor, ¿verdad? Tiene que ser buen orador, tiene que ser una persona que anima a todo el mundo, tiene que ser buenísimo con la organización, tiene que ser buen amigo de todos, tiene que ser carismático, tiene que hacer buena música, tiene que preparar buenos líderes, tiene que ser guapo, bueno, eso sí lo cumplo, tiene que tener buen cuerpo también, tiene que ser inteligente, o sea, todo eso dice, las expectativas son muchísimas, pero ¿saben qué? Todos quisiéramos ese tipo de cosas. Entonces leemos una lista como esta y Trifana y Trifosa están ahí y dice uno, ¿y entonces? El problema que tenemos en nuestras manos, hermanos, es que muchas personas en la iglesia no creen que ellos pueden servir al Señor porque ellos no son elocuentes, porque ellos no tienen muchos talentos, porque ellos no cantan bonito, porque ellos no tienen la misma manera de expresarse que otros, porque no son extrovertidos, porque son tímidos, porque nadie parece ponerles atención, porque son necesitados, porque... ¿Qué puedo hacer yo? Dice la gente a veces. Una simple ama de casa. Yo no puedo hacer gran cosa. ¿Qué puedo hacer yo, un humilde maestro, para servir? Yo, un maestro que trabaja en una pobre escuela que no tiene ni para comprar lápices. ¿Cómo voy a servir yo al Señor? ¿Qué puede hacer el mecánico, el constructor, el exalcohólico, el extraficante, el extranjero? Ciertamente hay otros que están más capacitados que yo. Déjenle el trabajo al pastor, déjenle el trabajo a los ancianos, déjenle el trabajo a ellos que están preparados, que tienen muchos años de experiencia, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué encuentro yo en la iglesia constantemente? Y esto después de 25 años de servir en varias iglesias y de fundar varias iglesias, que hay un montón de gente convencida que no pueden servir a Dios. Hay un montón de gente convencida que no pueden servir a Dios. Y dicen, ¿yo? ¿Qué puedo hacer yo para servir a Dios? Yo no tengo las capacidades para servir a Dios. ¿Y saben cuál es el problema más grande de un pensamiento como este? Es que servir a Dios es el mayor objetivo de la existencia del ser humano. Es más, yo creo que lo único que nos define, o quizá lo que nos define con mayor exactitud como seres humanos, es que existimos, hemos sido creados para Él.
Y fuera de Dios, y fuera de una vida de servicio a Dios, y fuera de una vida de amor a Dios, y fuera de una vida de sacrificio delante de Dios, nuestras vidas tienen muy poco significado. En la mañana leímos el Salmo, ¿se acuerdan que decía el Salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que se fundasen los montes y la tierra y los mares, desde el principio hasta el fin tú eres Dios. Y luego dice más adelante, nuestras vidas son como la hierba del campo que hoy está y mañana desaparece. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Como la hierba del campo que hoy está y mañana desaparece. Entonces, el problema con decir yo no puedo, yo no soy capaz, yo tengo otras prioridades, yo no tengo los talentos, es que estamos dejando el mayor objetivo de la existencia, que es servir a Dios, por un objetivo menor, usualmente servirnos a nosotros mismos. ¿No les parece que eso es un problema grande? Pero creo que parte de eso tiene como raíz el hecho de que la gran mayoría de nosotros nos sentimos insuficientes para servir a Dios. ¿Verdad? ¿O no? Claro. Nos sentimos indignos de servir a Dios. Yo soy divorciado, yo no puedo servir a Dios. Yo soy tan pobre que lo único que puedo hacer es ver la manera de encontrar un trabajo para sostenerme. Yo no puedo servir a Dios. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la rueda de la rutina diaria? ¿En la trampa del éxito? ¿En el engaño de perseguir las riquezas de este mundo? ¿Y te has convencido a ti mismo que el trabajo es para otros, pero tal vez para mí no? Mira ahí en lo profundo de tu corazón y te vas a dar cuenta que tu mayor anhelo es servir a Dios. Mira, en lo profundo de tu corazón. Y después de que escarbes y quites toda la basura y todo el escombro que está ahí, de todos los anhelos y los sueños que tú tienes, cuando llegues al corazón de tu corazón, vas a mirar que está latiendo para servir a Dios, para conocerle y para amarle. Muchas personas no se creen capaces de veras de servir a Dios porque no creen tener los talentos o la capacidad o los dones, la educación, el tiempo. No creen que hay un lugar en el servicio a Dios para ellos porque no creen que son dignos. No creen que Dios les encargó a ellos nada. Creen que el trabajo es para otras personas, para el pastor tal vez o los hermanos, pero no para mí. ¿Cómo pudiera Dios confiarme a mí algo tan grande como esto si Él me conoce tan bien? La historia del Evangelio en Juan capítulo 6, cuando los apóstoles, los discípulos llegan a Jesús y le dicen, Señor, envía a la multitud a sus hogares para que se alimenten porque nosotros no tenemos para darles de comer y son muchísimos. Y el Señor les dice, pero ustedes les pueden dar de comer. Y ellos dicen, no podemos porque nos tomaría un año de trabajo completo para darle de comer a todas estas personas. Me está matando este micrófono. Vamos a ahorcarlo, ya. Y dice el Señor, y ahí entre todos los que estaban haciendo sus estadísticas para alimentar a los 5,000, y en los que estaban poniendo excusas, y en los que estaban diciendo yo no puedo, y en los que estaban diciendo pues que se encargue Pedro, y el que dijo pues que lo haga otro, pues no trajimos nada. Entre todos ellos salió un chiquillo que traía 5 panes y 2 peces. Y dice Felipe, Señor, te tengo una solución. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿para qué sirve eso contra esta multitud? ¿Ya se saben la historia? Y el Señor viene y trae al niño y le da los 5 panes y los 2 peces. Y el Señor toma los 5 panes y los 2 peces y los multiplica, los pone delante del Señor y alimenta a la multitud. Y no es lo que hay en nosotros lo que vale la pena, sino lo que le entregamos al Señor. A ver, no son mis talentos, no es lo que puedo hacer, no es lo que tengo, no es mi inteligencia. Eso no vale. Lo que vale son mis 5 panes y mis 2 peces que le puedo dar al Señor. Porque 5 panes y 2 peces para alimentar a 10,000 personas es absolutamente nada, excepto si están en la mano del Señor.
mis 5 panes y mis 2 peces no sirven para nada, excepto si están en las manos del Señor. Y este era el problema con los cristianos y el imperio romano en el primer siglo. A Herodes le ardió la sangre cuando unos inmigrantes de Oriente vinieron a decirles que el rey había nacido y que ellos habían visto su estrella. Y dijo, yo soy el rey y yo no sé nada. Y ustedes mugrosos que vienen de extranjeros, ¿ustedes sí saben? A los líderes religiosos les ardió la sangre cuando unos pobres pastores humildes trabajando en el campo recibieron el anuncio del ángel de que el Mesías había llegado. Y al mundo entero le sigue doliendo que fue a través de una joven virgen en un establo en condiciones deplorables donde el Hijo Eterno de Dios vino a nacer. Porque los cristianos se enfurecían, los romanos se enfurecían de que los cristianos dijeran que Jesús era el Rey de Reyes. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, ¿cómo un Rey de Reyes puede morir desnudo en una cruz? Nuestros dioses son fuertes. Nuestros dioses son poderosos, nuestros dioses son caprichosos, sus dioses están colgados en una cruz, pero esa es la esencia del evangelio, que el fuerte se hizo débil para salvarnos a nosotros. Esto es lo subversivo del evangelio, que en un mundo, en una cultura donde solo unos pocos, y usualmente los más fuertes y los más poderosos son los que sobresalen, a Dios le ha placido poner el tesoro más grande en las personas menos adecuadas. Que somos tú y yo. Las personas menos adecuadas han recibido de la mano de Dios el tesoro más grande. Por eso Pablo dice, el Señor ha depositado su poder en vasijas de barro. En personas comunes y corrientes, personas imperfectas e incapaces, personas débiles y dudosas, personas como tú y como yo, pero llenos de la gracia de Cristo, del poder del Espíritu Santo y del amor del Padre Celestial. Personas que en ningún otro lugar tal vez tuvieran la oportunidad de llevar algo tan importante como esto. Hay un lugar para ti en el reino del Señor. Y tú lo miras y dices, no, yo tengo trabajo, yo hago esto, no sé. Hay un lugar para ti que nadie más va a ocupar en el reino del Señor. Tu nombre también puede quedar escrito como el nombre de estos que eran personas muy humildes y simples, pero que sirvieron al Señor. Todo el mundo te está diciendo todo el tiempo que tú no vales mucho. Todo el mundo te está diciendo que no eres capaz. Todo el mundo te está diciendo que no eres muy valioso. Todo el mundo te está diciendo que ya tus días se acabaron. Todo el mundo te está diciendo que no eres importante. Y algunos de nosotros hasta por orgullo decimos, no, yo voy a salir adelante. Pero escucha bien esto. El mismo Señor está diciendo, tú eres importante para mí. Tú eres valioso para mí. Tú eres amada por mí. Tú eres importante para mí, tú eres importante para mis propósitos. Yo tengo un plan y un propósito para ti. Yo voy a guiarte, yo voy a cuidarte, yo voy a fortalecerte. Dios mismo está diciendo eso de nosotros. Nadie más. Y en el after credit, en el versículo 20, donde se juntan todos los no y las excusas y las maldades y las imperfecciones y los dolores y todas las cosas que nos hacen decir que no somos importantes para Dios, dice el Señor aplastará en breve a Satanás. El Señor aplastará en breve a Satanás.